Igual hay un debate sobre el hecho de que si la conquista empezó por el este de Panamá, ¿qué tipo de nación o cultura encontraron los españoles? La mayoría de los antropólogos e historiadores coinciden en denominar, a partir de Reina Torres Araúz, como cueva a esa cultura que ellos encontraron, y que son los cacicazgos que los nombran los cronistas del proceso de conquista de Balboa y después de Pedrarias. Sin embargo, el intelectual Guna Aristeides Turpana ha cuestionado esto y en base a ciertos estudios de toponimia, él sostiene que eran comunidades gunas. La historia oficial dice, no, aquí había unas comunidades que eran realmente cuevas distintas a los gunas, con distintas características, que son los que reciben el impacto de la conquista y prácticamente desaparecen demográficamente en pocas décadas. Incluso algunos varones jóvenes fueron llevados a la conquista del Perú a partir de 1530, una cantidad bastante significativa de acuerdo a Castillero Calvo. Pero está ese debate. Turpana establece que los nombres que deformadamente los españoles le dieron a esas comunidades y caciques eran gunas realmente. Lo cierto es que todas estas comunidades ya estaban en la fase 5, que eran los grandes cacicazgos. Y los cacicazgos, como lo que ha mostrado el sitio arqueológico del Caño, prueban que ya eran sociedades más complejas. No eran pequeñas tribus como al inicio, sino eran sociedades donde hay una división social que todavía no podemos llamar de clase completamente, pero está incipientemente marcada. Hay una diferencia social entre el cacique. Se habla de que en los entejamientos de los caciques había, sobre todo en la zona de Gran Coclé, se entejaban con ellos algunos sirvientes, lo cual muestra una diferenciación social y parecida a como hacían los egipcios en algunas tumbas de los faraones. Incluso el método de embalsamamiento había algo parecido. Estos indígenas guardaban los cuerpos, los secaban mediante el fuego y esa disecación permitía preservarlos. Y de acuerdo a Fernández de Oviedo, algunos caciques los guardaban en su propia casa para mostrar sus antecesores que supuestamente legitimarían su control sobre la zona. En la gradación habría también una segunda casta, se podría decir así, que llamaban saco, de acuerdo a Fernández de Oviedo, que era una especie de nobleza que también tenían influencia sobre ciertos territorios y poblaciones, inferior al cacique, pero a ese nivel. Es importante también señalar que al cacique le llamaban quivián, o quiva fundamentalmente, y a este segundo nivel de nobles le llamaban saco, de acuerdo a Fernández de Oviedo. En el tercer nivel estaban los soldados, que les llamaban cabras, de acuerdo a Fernández de Oviedo, o la forma como los españoles entendieron que era su nombre. Y las mujeres de los cabras, que tenían cierta influencia en la sociedad, le decían espavé, como el árbol, y significaba señora, de acuerdo a Fernández de Oviedo, lo que marca también una gradación social. Más abajo estaba el pueblo, que le decían naborí, aunque no sé si esta palabra proviene realmente de una lengua autóctona del Istmo de Panamá, y finalmente había esclavos. Incluso dice Fernández de Oviedo que en algunas comunidades los marcaban, incluso en la frente, para diferenciarlos. Estos esclavos eran soldados de otras comunidades con las que entraban en guerra y que eran dominados por ellos. Y un caso especial me decía el tequina, que era el médico brujo chamán de la comunidad, que era una mezcla de sacerdote con médico, que era la forma como ellos entendían la medicina. Entonces, esta sería más o menos la fotografía de esas comunidades. La alimentación fundamentalmente era maíz, obviamente, yuca, que ya estaba aquí. El ñame se dice que fue traído por los esclavos negros de África, pero la yuca es autóctona. Sobre todo comían calabazas o zapallo y frutas de todo tipo tropical. Y en las carnes había sobre todo aves, el pavo. En Panamá le decimos la pava, que es muy común en algunas zonas, que son bastante grandes. Y a nivel de carnes mayores, el ciervo de cola blanca, que era muy abundante en el Istmo de Panamá, todavía lo es, todavía lo encontramos en algunos lugares.
y lo que llama González Fernando Oviedo como puercos, pero sospecho que eran tapires, que también eran abundantes en diversas zonas boscosas del Istmo de Panamá.